Día 23 de junio. San José Cafaso, confesor, del año 1860. Este humilde sacerdote fue quizás el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres, uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Nació en 1811, en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco, en Castelnuovo, Italia. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, de San José Alamano, fundador de la comunidad de los Padres de la Consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayudas a los pobres. En el año 1827, siendo Cafaso seminarista, se encontró por primera vez con San Juan Bosco. Cafaso era de familia acomodada del pueblo y Bosco era de una vereda absolutamente pobre. Don Bosco narra así su primer encuentro con el que iba a ser después su benefactor, su defensor y el que mejor lo comprendería cuando los demás lo despreciaran. Yo era un niño de 12 años y en unas vísperas de grandes fiestas de mi pueblo vi junto a la puerta del templo a un joven seminarista que por su amabilidad me pareció muy simpático. Me acerqué y le pregunté: «Reverendo, ¿no quiere ir a gozar un poco de nuestras fiestas?». Él, con una agradable sonrisa, me respondió: «Mira, amiguito, para los que nos dedicamos al servicio de Dios, las mejores fiestas son las que se celebran en el templo». Yo, animado por su bondadoso modo de responder, le añadí: «Sí, pero también en nuestras fiestas de plaza hay mucho que alegra y hace pasar ratos felices». Él añadió: «El buen amigo de Dios, lo que más feliz lo hace es el participar muy devotamente de las celebraciones religiosas del templo». Luego me preguntó qué estudios había hecho y si ya había recibido la Sagrada Comunión, y si me confesaba con frecuencia. Enseguida abrieron el templo y él, antes de despedirse, me dijo: «No se olvide que para el que quiere seguir el sacerdocio no hay más agradable ni que más le atraiga que aquello que sirve para darle gloria a Dios y para salvar las almas». Y de una manera muy amable se despidió de mí. Yo me quedé admirado de la bondad de este joven seminarista. Averigüé cómo se llamaba y me dijeron: «Es José Cafaso, un muchacho tan piadoso que ya desde muy pequeño en el pueblo lo llamaban el Santito». Ese es el relato de San Juan Bosco en su primer encuentro con San José Cafaso. Cafaso, que era un excelente estudiante, tuvo que pedir dispensa para que lo ordenaran de sacerdote de solo 21 años. Y en vez de irse de una vez a ejercer su sacerdocio en una parroquia, dispuso irse a la capital, en Turín, a perfeccionarse en sus estudios. Allá había un instituto llamado el Convictorio para los que querían hacer estudios de posgrado, y allí se matriculó. Y con tan buen resultado que al terminar sus 3 años de estudios fue nombrado profesor de ese mismo instituto, y al morir el rector fue aclamado para reemplazarlo, y estuvo de magnífico rector por 12 años hasta su muerte. San José Cafaso formó más de 100 sacerdotes en Turín, y entre sus alumnos tuvo varios santos. Se propuso como modelos para imitar a San Francisco de Sales y a San Felipe Neri, y sus discípulos se alegraban al constatar que su comportamiento se asemejaba gradualmente al de estos dos simpáticos santos. En aquel tiempo habían llegado a Italia unas tendencias muy negativas que prohibían recibir sacramentos si la persona no era muy santa, lo que decía el jansenismo, y que insistían más en la justicia de Dios que en su misericordia. Era un rigorismo. El padre Cafaso, en cambio, formaba a sus sacerdotes en las doctrinas de San Alfonso, que insiste mucho en la misericordia de Dios, y en las enseñanzas de San Francisco de Sales, el santo más comprensivo de los pecadores. Y además, a los alumnos sacerdotes los llevaba a visitar cárceles y barrios supremamente pobres, para despertar en ellos una gran sensibilidad hacia los pobres y desdichados. Cuando el niño campesino Juan Bosco quiso entrar en el seminario, no tenía ni un centavo para costear los estudios. Entonces el padre Cafaso le costeó media beca,
y obtuvo que los superiores del seminario le dieran otra media beca con tal de que hiciera de sacristán, de remendón y de peluquero. Luego, cuando Bosco llegó al sacerdocio, Cafaso se lo llevó a Turín y allá le costó los 3 años de posgrado en el convictorio. Él fue quien lo llevó a las cárceles a presenciar los horrores que sufrían los que en su juventud no tuvieron quien les educara bien. Y cuando San Juan Bosco empezó a recoger muchachos abandonados en las calles y todos lo criticaban y lo expulsaban por esto, el que siempre lo comprendió y ayudó fue este simpático superior, San José Cafaso. Y al ver la pobreza tan terrible con la que empezaba la comunidad salesiana, el padre Cafaso obtuvo ayudas de los ricos y se las llevaba al buen don Bosco. Por eso, la comunidad salesiana ha considerado siempre a este santo como un amigo y protector. En Turín, que era la capital del reino de Saboya, las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonados por todos, y allá se fue don Cafaso a hacer apostolado. Con infinita paciencia y amabilidad, fue ganándose a los presos uno por uno y los hacía confesarse y empezar una vida santa. Les llevaba ropa, comida, útiles de aseo y muchas otras ayudas, y su llegada a la cárcel cada mañana era una verdadera fiesta para ellos. San José Cafaso acompañó hasta la muerte en la horca por condena de muerte a más de 68 condenados a muerte, y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Por ello, lo llamaban de otras ciudades para que asistiera a los condenados a muerte. Cuando a un reo le leían la sentencia de muerte, lo primero que pedía era que a mi lado esté el padre Cafaso cuando me lleven a la horca. La primera cualidad que las gentes notaban en este santo era el don de consejo, una cualidad que el Espíritu Santo le había dado para saber aconsejar lo que más le convenía a cada uno para su eterna salvación. Por eso, a su despacho llegaban continuamente obispos, comerciantes, sacerdotes, obreros, militares y toda clase de personas necesitadas de un buen consejo, y volvían a sus casas con el alma en paz y llena de buenas ideas para la santidad. Otra gran cualidad que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad. Algo encorvado, ya desde joven, y pequeño de estatura, pero con el rostro siempre en sonrisa amable, su voz sonora y encantadora, de su conversación irradiaba una alegría contagiosa que San Juan Bosco admiraba e imitaba grandemente, y todos elogiaban la tranquilidad inmutable del Padre José. La gente decía, es pequeño de cuerpo, pero gigante de espíritu. A sus sacerdotes él les repetía, nuestro Señor quiere que lo imitemos en su mansedumbre. Desde pequeñito fue devotísimo de la Santísima Virgen, y a sus alumnos sacerdotes los entusiasmaba grandemente para esta devoción. Cuando hablaba de la Madre de Dios, se notaba en él un entusiasmo extraordinario. Los sábados y en las fiestas de la Virgen no negaba favores a quien se los pedía. En honor a la Santísima Virgen era más generoso que nunca en estos días. Por eso, los que necesitaban de él alguna limosna especial o algún favor extraordinario, sabían que tenían que pedírselo en el día sábado o en alguna fiesta de Nuestra Señora, con la seguridad de que en honor de la Madre de Jesús, él les iba a conceder su petición. Un día, en un sermón exclamó, «Qué bello morir un día sábado, día de la Virgen, para ser llevado por ella al cielo». Y así sucedió. Murió el sábado 23 de junio de 1860, a la edad de 49 años. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco, y antes de morir escribió esta estrofa. No será muerte sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. Y seguramente que así le sucedió en realidad. El Papa Pío XII canonizó a José Cafaso en 1947 y nosotros le suplicamos a tan bondadoso protector que logremos imitarlo en su simpática santidad.